Bueno, pues nada, vamos a continuar grabando un nuevo vídeo y hoy vamos a ver un concepto que me parece que es muy interesante, que es el concepto de referencia 2D, referencia 3D y referencia 4D. Mira, para explicarlo yo he creado una hoja de cálculo muy sencilla, simplemente imaginemos que somos un representante que simplemente vamos a comisión. Hemos conseguido, pues colocar una serie de unidades de algunos productos que tiene nuestra empresa y evidentemente, pues hay que calcular qué comisión nos vamos a llevar nosotros por realizar y conseguir esas ventas. Y ya de paso lo vamos a utilizar también un poco de repaso rápido de algunas de las cosillas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, pues veo que simplemente tengo una tabla de productos, cada producto tiene un precio y este es el número de unidades que yo he conseguido vender. Fijaos, una de las cosas que yo intento es que cuando hago una hoja de cálculo me interesa que quede muy claro dónde el usuario puede escribir y dónde el usuario no debe escribir. Normalmente yo lo que hago es que donde el usuario puede escribir lo dejo con fondo en blanco. Aquí se supone que es donde el usuario debería poder elegir escribir. En gris es donde yo escribiría las fórmulas que permiten autocalcular algún valor. Por ejemplo, en este caso, pues el subtotal, que sería simplemente qué cantidad se ha vendido del producto 1, ¿no? Pues sería simplemente multiplicar el precio que tiene cada unidad por el número de unidades. Cuando yo le doy al intro, automáticamente se autocalcula, y claro, 5% pues son 500. Como hemos utilizado referencias relativas, es decir, si yo le doy a F2, veo efectivamente que las celdas que están involucradas son la que está justo a la izquierda y la que está a la izquierda de esa, es decir, la estoy multiplicando. Bueno, pues eso significa que cuando yo cojo esa misma fórmula y la arrastro hacia abajo, pues claro, todo se rellena de manera consistente, es decir, vengo por aquí y estas son estas dos celdas. Pero si me vengo aquí, las celdas que están multiplicándose son precisamente la que está a la izquierda y la que está a la izquierda de esa, ¿no? Es decir, lo que estoy utilizando son referencias relativas. Habría que calcular también, la comisión que yo me voy a llevar. Es decir, de cada una de estas ventas, pues supongamos que yo me llevo una comisión y que ese es el dinero que yo voy a cobrarle a la empresa precisamente por conseguir colocar esos productos que, a lo mejor son difíciles de vender. Bien, ¿cómo vamos a calcular la comisión? La comisión podría ser un porcentaje, por ejemplo, de las ventas realizadas. Por ejemplo, supongamos que yo me llevo un 10% de lo que he conseguido vender. Bueno, antes de todo, primero, si no lo tenemos muy claro, mira, un 10%, lo que voy a hacer es, me vengo a una celda de por aquí, le digo, oye, formateame esto como porcentaje y escribo el 10%. Si ahora yo me vengo a esta celda y le quito el formateador como porcentaje, veo que un 10% en realidad es un 0,1. Si fuera un 20%, 0,2. Si fuera un 70%, 0,7. Si fuera un 85%, 0,85. Bueno, borra aquí. Como estamos hablando de un 10% y esa va a ser la comisión que yo me llevo, pues la comisión que yo me voy a llevar, ¿cuánto es? Pues sería la cantidad que he vendido multiplicada por un 0,1. 0,1 porque me he dicho que va a ser un 10%. De nuevo, como estoy utilizando referencias relativas, yo cojo aquí, simplemente arrastro y con esto ya tendría calculada cuál sería mi comisión. ¿Qué es lo que falta? Pues nada, simplemente calcular la suma, cuánto he vendido en total y cuánto sería mi comisión. Bueno, pues aquí lo que yo quiero hacer es simplemente que calcule la suma de todas las cantidades que tiene arriba. Una fórmula, como siempre empieza con un igual para que indique la hoja de cálculo que eso no es texto, sino que tiene que calcularlo y sería la suma de esto más esto más esto más esto más esto más esto. Y eso me da pues 12.426. Vale. Una cosa que podríamos plantearnos, de nuevo, si esto estamos utilizando referencias relativas, estoy diciendo que, oye, súmame todo lo que tengo por encima en esta columna, si yo esta misma fórmula la copio y la pego aquí, me sumará lo que está encima de ella, encima de esta columna. Perfecto. Control C, Control V y efectivamente eso me lo suma perfectamente. Claro, da un 10% de lo de la izquierda y con esto sería suficiente. Pero fijaos lo que ha pasado. Al copiar esta celda y pegarla aquí,
me ha copiado todo, incluyendo el formato. Como esta celda resulta que no tenía borde por la derecha, ahora esta celda no tiene borde por la derecha tampoco. ¿Cómo podría haberlo solucionado? Bueno, pues podría haberlo hecho así. Selecciono esta celda, control C, me vengo a donde las quiero pegar y en vez de darle a control V, le doy a control shift V. Y de esa manera puedo seleccionar qué es lo que yo quiero pegar. Por ejemplo, a lo mejor solamente me interesa pegar el formato, o a lo mejor me interesa solamente pegar los valores, o me interesa lo que sea. Bueno, pues supongamos que en este caso a mí lo que me interesa es simplemente copiar el formato. No, pues yo, si lo que perdón, el formato no es justo lo que no me interesa la fórmula, lo que me interesa pegar. Pues esto es lo que yo le doy. Pégame la fórmula. Le doy aquí, aceptar, y efectivamente ya está copiado la fórmula, pero no el formato. Fijaos como ni siquiera me ha puesto el formato moneda. Lo que voy a hacer es, en vez de que esté centrado, lo que voy a hacer es alinearlo a la derecha, ¿vale? Simplemente para que coincida, bueno, pues unidades con unidades, decenas con decenas, etc. Bueno, todo esto está muy bien, pero esto ya lo sabíamos. Ahora imaginemos algo un poquito más complicado. Imaginemos que la comisión pudiera variar, que dependiendo del momento, de la época del año, del trimestre o lo que sea, algunas veces un 10%, otras veces un 12%, otras veces un 15% y otras veces un 7%, por la razón que sea. A lo mejor en la campaña de Navidad pues resulta que nos llevamos más comisión o lo que pudiera ocurrir. Bueno, pues si la comisión es variable, yo lo que voy a hacer es voy a coger y la voy a poner en esta celda. Por ejemplo, voy a coger y aquí simplemente, bueno, lo voy a poner la cuadrícula y aquí le digo que sea en un porcentaje. Y ahora quiero que sea, por ejemplo, pues eso, un 12%. ¿De acuerdo? Es decir, ya no es, ya no puede ser aquí un 0,1, porque a veces será eso, un 12% y otras veces un 15%. Yo quiero que en cuanto yo varíe la comisión, automáticamente me varíen todos estos datos y por supuesto también me tiene que variar este último dato de aquí, ¿vale? Es decir, estos datos que me está calculando aquí, yo no los puedo utilizar. Vuelvo a escribir la fórmula. Lo que le digo es que, oye, ahora resulta que mi comisión, la que me voy a llevar por este producto, va a ser lo que el total que yo he conseguido vender de ese producto, que son en este caso 500 euros, y hay que multiplicarlo por la comisión, el 15% que yo me estoy llevando, porque ya no es un 10. Yo le pincho y le doy al Enter. Y efectivamente, bueno, pues el 15% de 500 son 75. Si yo me llevase un 20%, pues el 20% de 500 sería 100. Y si fuera un 12%, pues sería 60. Y muy sencillo, fijaos, lo que haría ahora sería simplemente escoger esta misma fórmula y lo que hicimos antes. Arrastro hasta aquí abajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está fallando. ¿Por qué está fallando? Bueno, porque estamos utilizando referencias relativas. En este caso, fijaos que esto efectivamente está bien. Esto está bien calculado. En la parte de la izquierda multiplicado por la celda de la derecha. Pero cuando me vengo a la segunda celda, lo que está haciendo, le doy a F2 para que se vea, es multiplicar la cantidad que está a la izquierda por la cantidad que está a la derecha. Y aquí no hay ninguna cantidad y por lo tanto es 0. 0 por lo que sea, 0. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, pues debería quedar bastante claro a estas alturas que lo que está ocurriendo es que simplemente estamos aquí utilizando referencias relativas. Y eso hay que tener cuidado cuando las utilicemos. A veces queremos utilizar referencias absolutas. Y este es uno de esos casos. Por ejemplo, fijaos, es cierto que cuando yo quiero que cuando yo vaya hacia abajo, la celda de la izquierda efectivamente vaya bajando. Pero la comisión quiero que siempre sea esta celda. Es decir, esta celda no quiero que varíe. Por lo tanto, lo que hago es, le doy a F4 encima de la referencia de esa celda y le pone los dólares por delante. Y eso lo que hace es que indique que cuando yo voy hacia abajo, esta celda, si quiero que varíe, esta referencia, si quiero que vaya variando, pero esta quiero que se mantenga. De manera que cuando yo echo esto hacia abajo, me lo autocompleta con referencias absolutas. Y por lo tanto, de nuevo, esto sí está bien calculado. Si vuelvo a ponerle el 10%, pues veo que vuelve a dar los primeros valores que teníamos calculados originalmente. Pues bien, todas estas referencias que estamos utilizando en las fórmulas se conocen como referencias 2D.
¿Por qué se conocen como 2D? Bueno, porque son siempre referencias a datos o a celdas que están en la misma hoja del mismo documento. Y eso son referencias 2D. ¿Cómo es una referencia 3D? Una referencia 3D sería que hago referencia en una fórmula a una celda que está en otra hoja del mismo documento. Por ejemplo, supongamos que la comisión, en vez de estar aquí, pues resulta, voy a hacer control X para cortarlo, resulta que está en una nueva hoja que le voy a llamar comisión. A aceptar. Le voy a quitar a esto la cuadrícula y lo voy a pegar aquí mismo. ¿De acuerdo? Es decir, ahora la comisión resulta que por la razón que sea, por cuestiones de espacio o por pura estética, simplemente la comisión en vez de encontrarse en la misma hoja, pues está en otra hoja distinta. ¿Vale? Bueno, ¿cómo cambia este dato? Bueno, fijaos que ha sido listo y me la ha cambiado directamente. Voy a suponer que no hubiera sido tan listo y que simplemente tengo que hacer referencia a ese dato. Pues en realidad sería simplemente decirle, oye, el valor que quiero que aparezca aquí es el subtotal que yo he vendido de ese producto multiplicado por la comisión que yo me llevo. ¿Dónde está la comisión? La comisión está en esta hoja, aquí, justo aquí. Y fijaos cómo efectivamente me lo está cambiando en la fórmula. Fijaos que de nuevo yo esas celdas quiero que sea la misma para todas las demás celdas. Por lo tanto, para todas las demás fórmulas que voy a escribir. Y por lo tanto le doy a F4 para que le ponga el dólar indicando precisamente que no quiero que varíe ni la hoja ni la referencia. ¿De acuerdo? Cuando yo le doy esto al intro, pues automáticamente aquí aparece ese 50 euros. Tiro hacia abajo y efectivamente me lo está calculando correctamente. Para que se vea un poco mejor, mirad, me vengo aquí a la primera celda y lo que me vengo es aquí a la línea de entrada y lo voy a separar. Fijaos, esto primero que pone aquí simplemente que, bueno, el igual por supuesto simplemente indica que se tiene que autocalcular, ¿no? E6 es una referencia 2D, porque hace una referencia a una celda que está en esta hoja. Sin embargo, aquí yo hago referencia a la celda B4 de la hoja comisión. Y eso es una referencia 3D. ¿De acuerdo? Simplemente es el nombre de la hoja, punto, el nombre, bueno, la dirección de la celda. En Calc se utiliza el punto para separar el nombre de la hoja de la referencia de la celda. Pero, por ejemplo, en la hoja de cálculo de Microsoft, el Excel, bueno, pues se utiliza el símbolo de la exclamación. Es decir, eso depende de la hoja de cálculo. Pero el concepto es exactamente el mismo. Y todavía podríamos ir más allá. ¿Qué pasa si en vez de tener el dato de la comisión en este documento, en este libro, pues resulta que lo tengo en otro libro? Bueno, pues cuando yo hago referencia a una celda que está en otro libro, eso se conoce como una referencia 4D. Vamos a verlo. Lo que voy a hacer es, bueno, voy a crear primero un documento nuevo, una hoja nueva, y aquí mismo, en esa misma celda, ay, mira, no me la he copiado. En esa misma celda lo que voy a hacer es esto. Estaba aquí, simplemente lo voy a pegar. Y aquí está, lo pego aquí. ¿Vale? Le voy a dejar como nombre hoja 1 y archivo guardar como, lo voy a guardar algún nombre. Yo en el escritorio me he creado una carpeta que se llama hoja calc. Bueno, pues esta se va a llamar, por ejemplo, com.ods, ¿vale? ODS, ya digo, es la extensión que tiene la hoja de cálculo de Calc. Le doy aquí a guardar y efectivamente aquí estaría mi dato. Vengo por aquí, esta hoja de hecho lo que voy a hacer es eliminarla y me quedo con esto. Fijaos que en el momento en el que yo he eliminado esa hoja, ya estoy aquí haciendo referencia a algo que no estaba. Yo aquí estoy haciendo referencia o estaba haciendo referencia a una hoja que se llama comisión. Esa hoja ya no está en el libro y por lo tanto no es capaz de encontrarlo y me aparece así como un error de referencia.
arreglamos el error. Bueno, el error no es tal, el error simplemente lo que está ocurriendo es que estamos intentando utilizar un dato que no existe. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? Yo le daría, esto es igual a esta cantidad de aquí multiplicada por, me vengo mi hoja comisión, esto que aparece aquí. Y ya directamente le doy al intro. Y fijaos cómo aparece. Fijaos cómo aparece. Esto hace referencia, de nuevo lo voy a separar para que se vea bien. Y esto hace referencia a la celda E6, que es esta de aquí de la izquierda, y hace referencia también a este fichero, esta es la ruta del fichero que yo estoy utilizando, como yo estoy utilizando Linux, bueno, pues resulta que la ruta es /home/javier /desktop /hcalc /com.ds. Es decir, esta es la ruta absoluta del fichero al que me estoy refiriendo. Y ahora, dentro de ese fichero, dentro de ese documento de hoja de cálculo, pues hago referencia a la hoja 1, punto, dentro de la hoja 1, a la celda A2. De nuevo, como yo eso quiero que sea absoluto, yo no quiero que la celda A2 varíe cuando yo lo eche hacia abajo, pues le pongo simplemente los dólares por delante. Y ahora de nuevo, simplemente ya puedo terminar de rellenar esto. Y ya con eso, pues tendríamos hecha nuestra referencia 4D. Yo no soy muy fan de utilizar referencias 4D, a no ser que tenga una buena razón para hacerlo. Porque además puede dar algún tipo de errores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo cojo y borro este fichero donde aparece el valor de la comisión? No, pues resulta que para ver correctamente la fórmula necesito los dos ficheros. Pero además puede dar algunos fallos curiosos. Mira, por ejemplo, si yo cojo esto y digo, mira, la comisión ahora va a ser un 50%. Si esto estuviera, este dato estuviera en la misma hoja, yo esperaría que automáticamente este 50% pues se reflejase. Y sin embargo no es así, no se ha cambiado ningún dato. Evidentemente el 50% de 500 no es 50, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es ir uno a uno, dándole aquí a datos, calcular, recalcular, o directamente darle al valor F9. Esa es una cosa que puedo hacer. Bueno, vamos a suponer que no me acuerdo, que no se me ocurre. Y lo que voy a hacer es cierro y cierro, ¿vale? Sí, venga, guárdalo, que me da. Bueno, pues vuelvo a abrir ahora el fichero. Fijaos, cuando yo abro el fichero este, me pregunta ahora, oye, esto, me está diciendo, esta referencia que está utilizando, o esta hoja de cálculo, está utilizando una referencia 4D y hace referencia para utilizar un dato que está en otra hoja, en otro documento. ¿Quieres actualizar los valores de esta hoja con los valores de aquella? Si yo le digo aquí a permitir actualización, pues efectivamente ahora se recalcula esos valores. Otra manera para no tener que volver a estar abriendo y cerrando, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estoy haciendo. Imaginemos, por ejemplo, que yo vengo aquí y le digo que no, perdón, que la comisión no era de un 50, era de un 12%. Bueno, lo cojo, lo guardo, vengo aquí y claro, no se ha refrescado esto automáticamente. Bueno, le podría dar archivo, recargar. Archivo recargar es como si volviera a abrir de nuevo este documento. Es decir, si no he guardado los cambios, los cambios se han perdido. Vuelvo a abrirlo sin cerrar el documento realmente, le doy aquí a permitir actualización y fijaos cómo automáticamente, ahora sí, los datos de las referencias 4D pues se han aplicado.